Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó. Pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. La cita que nos reúne aquí el día de hoy es una historia que nos fue compartida a través de la página de Facebook, la cual nos relata una serie de eventos muy extraños, que vale la pena escuchar, pero sobre todo, imaginarnos a nosotros mismos en esas situaciones. Así que, durante los siguientes minutos, preparen la bebida de su preferencia, déjenos acompañarlas y acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando. Vamos a desconectarnos del estrés y de la prisa del mundo exterior por un rato y transportémonos a un pueblito a las orillas de Zacatecas, México. Acompáñenos. Me gustaría mantenerme de forma anónima, pues las cosas que nos ocurrieron a mi familia y a mí fueron muy extrañas, y no me gustaría que pensaran mal o algo por el estilo, pero les juro que todo lo que nos pasó fue completamente real. De cierta manera, me es difícil abrir el baúl de los recuerdos, precisamente a aquellas épocas donde nunca tuve respuesta de nada, y creo que nadie de mi familia o los vecinos que vivimos esas cosas. Pero sí siento un poco extraño al recordar todo aquello y pensar en que son simplemente cosas que te pueden pasar solo porque sí o porque son eventuales de ciertos lugares. Hace algunos ayeres, cuando éramos niños, mis 3 hermanos y yo vivíamos con mis papás en una casa a las orillas de un pueblo de Zacatecas que tenía por nombre El Sombrerete. Aquella colonia era nueva en aquel entonces, y una de las cosas bonitas de esa colonia era que estaba ubicada en medio de unas huertas de peras y manzanas. Una de esas grandes huertas quedaba justo enfrente de algunas casas de esa colonia. Era un terreno enorme, y eso era muy atractivo para nosotros en aquella edad, pues era como si tuviéramos un campo de juegos infinito, para mis hermanos, los vecinos de las casas y para mí. En la parte de atrás de las casas pasaba un riachuelo que bajaba de la presa que estaría a unos 10 kilómetros de la colonia y la cual servía para regar las huertas que había alrededor. Durante el día era completamente hermoso, sobre todo cuando llovía, ya que se podían ver cascadas bajando en las peñas, el riachuelo llevaba más corriente y el olor a frutas y a tierra mojada recorrían toda la colonia. Y por la noche, todo aquello tampoco cambiaba, pues se le sumaban las luciérnagas que se dejaban ver debido al poco alumbrado público de aquella zona, y para cerrar con broche de oro, las estrellas, la luna y todo en el cielo era posible visualizarlo sin mucha dificultad, iluminando también todos aquellos campos enormes. Teníamos todo para una niñez hermosa en aquel lugar. Una casa bonita, un campo casi infinito para jugar a nuestras anchas, primos de nuestra edad viviendo casi al lado, una economía medianamente sana y a nuestros 2 padres siempre con nosotros. Y así vivimos durante un muy buen tiempo desde que llegamos a esa colonia. Pero durante una noche que parecía ir de lo más normal como cualquier otra, estábamos ya todos acostados a punto de dormir cuando comencé a escuchar que desde afuera venía junto con el aire el sonido de un llanto. Era como si una mujer estuviera sufriendo por algo, pero a pesar de sonar fuerte, sabía que venían de lejos. Al escuchar esto, volteé a ver a mis hermanos y ellos tenían una expresión de terror en sus caras.
y yo para nada me quedaba atrás. Ninguno de nosotros sabía qué hacer o qué decir. Cuando mi mamá entró corriendo al cuarto en ese instante y se sentó en la cama conmigo, nos dijo que nos tapáramos y que rezáramos. Este sonido duró, a lo que recuerdo y podría decir, unos 40 minutos. Y de verdad, en todo ese tiempo sentí el mismo miedo que cuando comenzó ese llanto. Cuando de pronto, simplemente se detuvo aquella noche, regresando al silencio habitual de aquella colonia durante las noches. E incluso, creo que un poco más callado que de costumbre. No sé ni cómo pudimos dormir esa noche, o al menos yo. Al día siguiente, era como si nadie quisiera tocar el tema en la colonia. No sé si haya sido percepción mía, pero la expresión en la cara de los vecinos era como si algo les preocupara. Siento yo que también habían escuchado lo de anoche. Todo fue normal durante el día, y al volver la noche, hicimos lo de siempre antes de irnos a dormir. Y al igual que el día anterior, volvió ese llanto, al igual que mi mamá a nuestra habitación para decirnos que rezáramos y que no pasaba nada. Y así fueron varios días, o mejor dicho, noches, en las que escuchábamos aquel llanto y ya no era a la misma hora sino a distintas. Pero hubo días en que ya no se podía diferenciar si eran de hombre o de mujer, pues en algunas ocasiones aquel llanto sonaba como si vinieran de un hombre. De cierta manera nos fuimos acostumbrando a todo aquello. Sí me despertaba el sonido, pero podía volver a dormir y no sentía el mismo miedo como el de los primeros días, por más increíble que pueda sonar. Pero aún así, al menos yo, nunca escuché a algún vecino o adulto hablar de aquello. Y sinceramente, yo tampoco quería preguntar. Un 24 de diciembre, se juntaron varias familias en casa de una tía que vivía en esa misma colonia. Claro que para festejar. Todo aquel día fue de lo mejor. La típica celebración en familia, con cena, música, el ponche con piquete y todo. A altas horas de la noche, todos los primos nos fuimos a dormir, mientras los adultos o los primos un poco más grandes se quedaban aún en la fiesta. Y pasado un rato desde que me fui a acostar, un grito me despertó. Después de escuchar aquello, solo escuchaba que le habían bajado la música y después de unos momentos, escuchaba cómo en uno de los cuartos de arriba hablaban mis tías y mis tíos. Pensé que no había sido nada grave, que a lo mejor a alguien se le había caído algo o no sé. Como escuchaba a lo lejos que nadie más se alteraba o gritaba, volví a dormir. Pero a la mañana siguiente, hablé con mi mamá para preguntarle que qué había pasado anoche. Y ella, un poco seria, me contó, como no queriendo que alguien más escuchara, que durante la fiesta, uno de mis tíos, el cual era uno de los más jóvenes, que en aquel entonces tendría unos 28 años, se separó un momento de la familia. Dijo que quería despejarse por un momento e iría hacia la terraza y volvería enseguida. Y que no pasó mucho tiempo cuando escucharon que gritó, pero que gritaba por ayuda. Mis tíos y mi mamá corrieron de inmediato hacia la terraza, pues creyeron que se había caído o le había pasado algo. Mi mamá fue una de las primeras en llegar a la terraza y dijo que lo vio en el suelo, que estaba demasiado pálido y solamente balbuceaba con la mirada perdida. Lo ayudaron a levantarse y lo llevaron hacia uno de los cuartos dentro de la casa.
Lo sentaron en una de las camas y trataban de hacer que reaccionara, pero lo único que decía era que un señor sin piel se lo quería llevar. Mis tíos y mi mamá, al escuchar esto, pensaron que todo aquello era producto de que había tomado, por el cansancio o por cualquier otra cosa. Simplemente no le creyeron. Pasado un rato, pudieron tranquilizarlo y se quedó dormido. Pero mi mamá me dijo que durante la mañana, la vecina que vive detrás de casa de mi tía donde fue la fiesta esa noche, le dijo a mi mamá, muy preocupada, que había visto en la madrugada a un señor en la oscuridad de la terraza, que estaba parado viendo hacia casa de la vecina, y que ella, al ver esto, corrió hacia adentro, cuando, con la poca iluminación del patio de casa de mi tía, pudo ver que en la cara parecía como si le colgara piel o se le estuviera cayendo, pero que por el miedo no supo qué hacer y como estaban todos dormidos en su casa ya no quiso ni salir. Mi mamá al escuchar esto se preocupó y lo noté, pues al momento de que me estaba contando todo, su expresión dejaba todo en evidencia. Pero me dijo y me pidió de favor que no le contara a nadie, pues ni ella sabía qué estaba pasando. Pasaron todas las fiestas decembrinas. Durante ese tiempo no volvió a ocurrir nada parecido. Y mi tío del que les conté, solo pude verlo una vez, y la verdad, se veía como si nada hubiera pasado, o al menos lo aparentaba muy bien. En los primeros días de enero, mi papá había vuelto a trabajar, y en una noche en la cual se había quedado a trabajar horas extra, mi mamá nos llevó a mis hermanos y a mí a dormir con ella a su habitación. Nos acomodamos y dormimos como siempre, pero durante la madrugada me despertaron unos pellizcos leves en el brazo. Al abrir los ojos, vi a mi mamá haciéndome una señal con la mano en los labios para que guardara silencio, y me dijo en voz muy baja que escuchara. Aún medio dormida, comencé a poner atención, y no tardé nada en escuchar que alguien o algo se arrastraba entre los pies de la cama y la puerta de la habitación. Y en ese lugar no podía ver qué o quién era eso, pero tampoco quería saberlo. Aquello sonaba como si algo pesado se estuviera arrastrando, lento, pero no sonaba como si no quisiera ser escuchado. Mi mamá tampoco decía nada, y después de unos momentos que parecían una eternidad, me dijo que me tapara y que rezara en voz baja. Así fue, y no supe cuándo ni cómo me quedé dormida sabiendo que algo que no veíamos se estaba moviendo en el cuarto. En ese entonces, ya comenzaba a escuchar a los vecinos platicar sobre cosas que les ocurrían en sus casas, que escuchaban voces o que alguien andaba caminando en sus techos en la madrugada. Y un vecino propuso traer al padre de la iglesia que quedaba un poco retirada de ahí para bendecir cada una de las casas. Y al día siguiente, así fue. De hecho, me sorprendió, ahora que lo pienso, la rapidez con la que accedió el padre a venir. Y durante unas semanas, todo estuvo de lo más tranquilo. Sinceramente, sí se notó el contraste de lo que pasaba a lo que dejó de pasar cuando el padre vino. Pero, durante un tiempo, mis padres comenzaron a tener problemas. Mi papá comenzó a beber en exceso y aquello trajo discusiones frecuentes entre los dos. Durante una noche, ellos discutían acaloradamente en su habitación, y para nosotros, estando en nuestro cuarto, era imposible el dejar de escuchar cada palabra e insulto que se decían.
y de repente un sonido muy fuerte provino desde afuera. Reconocimos casi al instante que aquel sonido era como si hubieran golpeado el barandal de nuestra casa. Mis hermanos y yo corrimos hacia la ventana para ver, y al llegar vimos que el barandal que daba hacia la calle estaba tirado, como si algún carro o algo lo hubiera golpeado tan fuerte que se había despegado de las soldaduras. Pero en la entrada y al lado del barandal estaba lo más extraño o bizarro que pudimos ver alguna vez en aquel lugar. En la entrada de la casa, por fuera, estaba la parte trasera de un burro. Y cuando digo que la parte trasera, es porque literalmente así era. Sin cabeza, las patas delanteras o algo. Simplemente las patas traseras y una parte de la cola y trasero. Uno de mis hermanos, al ver esto, comenzó a gritar. Y yo estaba más que helada por ver eso. Pues de verdad, no podía creer que aquello tan claro e impactante estaba fuera de nuestra casa. No escuché a mis papás para nada en ese momento. Y sin poder dejar de ver aquello sin moverme, solo veía cómo esa cosa caminaba hacia la oscuridad, perdiéndose entre los huertos. Crecí pensando que aquello era algo muy malo, que de cierta manera aquella cosa había ido por mis papás por los conflictos que tenían. Pero también pensaba que, como mis hermanos y yo, rezábamos seguido porque mis papás dejaran de pelear. No pasó a mayores y solo habría sido una advertencia. De todo aquello no se mencionó nada. Pero era claro, por sus expresiones, creo, que mis papás habían visto lo que había estado afuera esa noche. Una semana después, durante las tardes que salíamos a jugar mis hermanos y yo, volví para tomar agua y al entrar vi a un hombre parado a mitad de las escaleras. Llevaba pantalón de mezclilla y una playera negra, pero no se le podía ver la cara. Y digo que no se le podía ver la cara porque estaba parado después de mitad de las escaleras, y era como si el piso de arriba le estuviera cubriendo el rostro. Salí corriendo como pude y solamente vi que aquella cosa se había quedado parada en las escaleras. Corrí con mi mamá, que estaba en el patio, y le conté enseguida. Me dijo que sí lo había visto un par de veces por las tardes, y que por eso prefería que saliéramos a jugar a esas horas, y que ella, por esa misma razón, también se la pasaba fuera a esas horas, pero que no nos había dicho nada para que no nos asustáramos. Sobra decir que por ello prefería aún más jugar afuera por las tardes. Las cosas entre mis papás empeoraban, al punto en que mi mamá decidió comenzar a dormir en el cuarto de mi hermana menor en el piso de abajo. Una noche, luego de que mi papá se fuera a dormir enojado con mi mamá y con nosotros, pasadas las horas durante la madrugada, nos despertaron unos gritos y quejidos desde arriba. Salimos de nuestra habitación y casi al mismo tiempo salió mi papá. Se veía algo alterado y estaba diciendo que mi mamá lo estaba ahorcando. Pero en eso, mi mamá iba subiendo con mi hermana menor por las escaleras, a lo que tratamos de decirle que todo había sido tal vez un sueño o que se lo había imaginado. Y mi papá, aún a este punto y encima de todo lo que habíamos pasado, decía que probablemente había sido eso. Y se mantenía sin creer en nada de lo que le habíamos contado, lo que habíamos visto
y lo que llevábamos viviendo desde hace un tiempo atrás. A partir de esa noche, era frecuente que nos despertaran muchos ruidos durante la madrugada. Nos abrían las puertas de golpe, azotaban las ventanas, encendían el estéreo o la televisión en el volumen en lo más alto, y nunca entendimos por qué o cómo. Cada vez nos costaba más poder dormir bien, y se puso un poco peor. Días después, mientras estudiaba por la noche en mi habitación, de repente comencé a sentir como si el ambiente en ese cuarto se pusiera muy pesado. De un momento a otro, no sé por qué me sentí muy cansada, por lo que apagué la luz, cerré la puerta, acomodé mis cosas y me acosté. Al poco tiempo de comenzar a dormir, me despertó el movimiento de la cama, como si alguien se hubiera subido. Yo creía que alguien había entrado, pero a ese punto no estaba lo suficientemente dormida como para no haber escuchado que alguien hubiera abierto la puerta. Y la verdad, sí me dio miedo, por lo que me tapé hasta la cabeza y me recorrí hasta la orilla de la cama que tenía pegada en la pared. Pero, fuera de las sábanas, podía sentir la respiración de alguien o algo, y no me quise mover ni un centímetro para nada, por miedo a que aquello me hiciera algo si sabía que estaba despierta. Así me pasó un par de noches, en las que ni siquiera me daba cuenta en qué momento me quedaba dormida. Pero a pesar de eso, sentía que no había descansado nada. Al poco tiempo me volví a despertar, iba a mis clases cansada, de mal humor, y tenía miedo de regresar a casa o que anocheciera. Les contaba a mis papás, con cuidado de que no escucharan mis hermanos, pero ninguno me creyó, por lo que convencí a mi mamá de dormir una noche conmigo. Y esa noche, por fin pude dormir tranquila. Pero al amanecer, mi mamá me contó, cuando la vi en la cocina, que ya me creía, pues anoche dijo que había sentido como si alguien se sentara en su cabeza. Ella estaba acostada de lado y no se podía mover. Solo sentía cómo le presionaban la cabeza contra el colchón con mucha fuerza. Y ella, sin moverse, solamente movía la vista hacia todos lados, intentando ver qué era lo que le estaba presionando la cabeza. Y en un espejo que tenía en el cuarto, me dijo que logró ver a un ser pequeño, con la poca luz que entraba de fuera. Podía ver que aquello era muy feo. Dijo que era como si fuera una combinación de un humano pequeño y una cabra, pero color rojo, y que no sabe en qué momento se quedó dormida. Después de algunos años en los que ese tipo de eventos disminuyeron a solo ruidos por las noches, salí del pueblo a estudiar junto con mi hermano, quien en aquel entonces tenía casi la misma edad que yo. Pero luego de que me cambiara hacia la ciudad y comenzáramos a rentar entre mi hermano y yo una casa, teníamos que cambiarnos seguido, pues era como si aquello me fuera siguiendo. Se repetían aquellos eventos por las noches que ya les conté, y por lo tanto no podía rendir al 100 en mis días. Y esa era mi solución, cambiarme de casa muy seguido. Una noche, iba llegando a casa después de una fiesta, y al entrar, escuchaba a mi hermano gritando desde su habitación al fondo de la casa. Corrí, y al llegar encendí la luz y lo desperté. Pero él me dijo que no estaba dormido, pero que no podía abrir los ojos, y que de una manera había visto a un hombre parado al lado de su cama, justo antes de que yo llegara. Lo tranquilicé como pude
e intenté convencerlo de que había sido una pesadilla, pues entré y no había nadie en la habitación, y eso como que a él también lo calmó un poco y nos fuimos a dormir a la sala. Al día siguiente, mi hermano se fue a visitar a mis papás al pueblo y yo me quedé en la ciudad. Salí esa noche a cenar con unos amigos y no regresé muy tarde a la casa, por lo que encendí la televisión para ver si así podía agarrar algo de sueño. Después de un rato ya me comenzaban a pesar los ojos, por lo que la apagué y me fui a mi cuarto. Al acostarme, no me sentía a gusto. No encontraba una posición cómoda para dormir, por lo que decidí mejor dormir con la cabeza a los pies de la cama y los pies en la cabecera para ver si esto me ayudaba en algo. Ya estaba cayendo por el sueño cuando sentí un apretón muy fuerte en el tobillo. Casi al instante encendí la luz de mi lámpara que tenía cerca y no vi nada. Pero en mi tobillo tenía una mano marcada, como cuando alguien te aprieta muy fuerte la piel. Me cambié lo más rápido que pude de esa casa y me fue un poco sencillo, pues una amiga también buscaba un lugar para rentar y entre mi hermano, ella y yo encontramos un lugar rápido y barato. Lo único malo de esa casa era que las habitaciones no tenían puerta. Solo nos separaba un par de cortinas que teníamos colgadas en los marcos donde se supone irían las puertas de cada habitación. Y todo marchó tranquilo en esa casa, por un tiempo. Cuando, al igual que en las ocasiones anteriores, me quedé sola en la casa, pues mi hermano había regresado al pueblo unos días y mi amiga había ido con su familia también. Y pareciera como si eso supiera que me quedo completamente sola. Pues a la primera noche, yo la verdad dormí algo tranquila, pues el que no hubiera pasado nada en esa casa desde que nos habíamos cambiado, me tranquilizó mucho y pensé que así se mantendría. Veía hacia la ventana mientras me iba durmiendo, pues entraba un viento muy fresco y la luna iluminaba de una manera muy bonita la ventana y la habitación. Cuando escuché cómo se agitaron las cortinas que teníamos por puertas. Volteé solo con la mirada y vi cómo entre las cortinas entraba un hombre, o la silueta de un hombre. Era de mediana estatura, muy delgado y a lo poco que podía ver, parecía tener barba un poco larga. Aún con la luz de la luna, no podía ver más allá de la silueta oscura. Se acercó y hasta ese momento no me había dado cuenta que no me podía mover para nada. Solamente podía girar los ojos y ver aquello. Al estar lo suficientemente cerca de mí, al costado de la cama, se subió en mis piernas y me levantó con sus brazos como sentándome en la cama. Yo sentía todo muy frío alrededor y sentía cómo mi cabeza colgaba sin poder levantarla o enderezarla, como si mi cuerpo fuera de trapo. Cuando me levantó, podía ver muy poco por cómo estaba posicionada mi cabeza, pero solo sentí cómo se me quedaba viendo y se me acercó al oído y solo escuché que me dijo: "No, tú no". Me volvió a recostar, se bajó de la cama y desapareció entre las cortinas de la puerta. Cuando se fue, por fin me pude mover. Comencé a llorar y mientras me paraba de la cama para encender las luces y buscarlo por todas partes, revisé las habitaciones, el baño, la cocina. Todas las puertas tenían llave. Era claro que no había entrado o salido. Realmente
No sé si esto que me pasó tuvo un origen o un final, pero solo les cuento lo que viví. No volví a ver aquello o vivir algo parecido, pero después de eso me seguía cambiando muy seguido de casa. Después les escribo otras experiencias que desencadenaron de todo aquello. ¿Ustedes habían escuchado algo parecido a esta historia? ¿Qué creen que haya significado cada uno de los eventos que tomaron lugar en este relato? Cuéntenos. Muchísimas gracias a Ivette Torres, Ivy, por apoyarnos con una bonita donación e invitarme a la bebida con la que los acompaño en esta historia. De todo corazón, muchas gracias, Ivy. Muchísimas gracias también por quedarse hasta el final del video. Les agradecemos también muchísimo a la gente que sigue suscribiéndose, que está desde los inicios del canal, la semana pasada, desde hace un mes, 2 meses. El tiempo que lleven aquí, apreciamos muchísimo su apoyo. También apreciamos muchísimo los comentarios tan amables que nos dejan, que pasen a saludar o que le den me gusta al video, porque creo que ustedes ya comprobaron que son quienes posicionan este canal para poder llegar a más gente y poder traerles así más historias, que la verdad, como la mejor audiencia que son y que alguien podría pedir, lo han hecho increíble. Muchas gracias por llevar este canal donde está actualmente. Les estaré dejando también el link de mi cuenta de Instagram en el comentario fijado, por si quieren seguir en contacto y por ahí contarles o irles adelantando algunos de los otros proyectos que todavía andamos viendo. Así que nos vemos por allá. Y por último, recuerden que si quieren enviarnos sus experiencias, pueden hacerlo a través de la página de Facebook o el correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción del video o en el comentario fijado. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.